Ahora sí estamos grabando para las dos plataformas, Audioteca de Alejandría con Iván en YouTube y aquí en este su espacio para toda la banda tiktokera. Sean más que bienvenidos, queridos hermanitos, y pues vamos a dar comienzo. Hoy tenemos un programa interesante. Muchas gracias por los obsequios, mi querida Isa, preciosa. Gracias, gracias, bendiciones y luz para ti y para todos ustedes, queridos hermanitos. Entonces, como les dije, vamos a tener programa interesante. Vamos a analizar de manera muy minuciosa el experimento del potencial transferido de Jacobo Greenberg y vamos a llevar paso a pasito esta perspectiva analítica hacia un aspecto evolutivo de la misma. Muchas gracias, Nankuru Naisa. Bendiciones, hermanita linda. Buenas vibras para ti y para todos. Gracias por tu apoyo. Y pues va a estar efectivo el programa, así es que sin más preámbulo vamos a dar comienzo. Iniciamos con una activación súper importante y necesaria. Si no has tenido la oportunidad o no tienes ni idea de lo que es el modelo de direccionalidad consciente no local, explicado a través de el libro El Logos Cuántico, mismo que puedes descargar en los enlaces de los reels que he estado subiendo. No te preocupes porque nos vamos a ir pasito a pasito y precisamente para eso es esta activación que vamos a hacer. Bienvenida Mari D. Hola, ya se está juntando la familia, está todo dar esto, se va a poner chévere. Entonces vamos a hacer esta activación. ¿Qué es esta activación cuántica? Son movimientos de la supraconciencia para sintonizarnos precisamente con ella, con esta conciencia primordial. Entonces, quiero que hagas tuyas estas palabras desde el corazón para que no sean más que palabras, sino que sea vibración genuina. Y bueno, pues iniciamos. Entonces, esto dice y comienza así. Que el punto detrás de mis ojos se disuelva en el espacio que creía observar. Que la voz dentro de mi cabeza reconozca su origen en el silencio que siempre la sostuvo. Que la frontera entre mi piel y el aire se vuelva porosa, membrana permeable, recuerdo que nunca fui un contenedor. Que el tiempo deje de fluir y se despliegue como paisaje para que pueda habitar todos mis momentos en este único instante. Que el espacio deje de ser distancia y se convierta en presencia para que pueda tocar lo lejano sin moverme. Que la atención que creía mía se reconozca como un eco del autoenfoque del campo, una ola que nunca estuvo separada del océano. Que el yo que reza sea visto como una modulación, una forma temporal exclusivamente, un juego de la conciencia primordial explorándose a sí misma. Que el repositorio que soy recuerde su origen en el campo informacional y que en ese recuerdo la separación se desvanezca. Que los nombres, por ejemplo, de estos nodos cuánticos informacionales como el de Jacobo Greenberg o el de Ivan Fitzsimmons sean entendidos como dos acordes de la misma sinfonía, dos respiraciones del mismo aliento, dos modulaciones de lo uno. Que el potencial transferido de Greenberg sea reconocido no como anomalía, sino como la firma de nuestra unidad olvidada. Que el modelo de direccionalidad consciente no local no sea creído, sino vivido, no entendido, sino encarnado, no poseído, sino soltado. Que la primera atención se aquiete lo suficiente para que la segunda emerja, no como un logro, sino como recuerdo. Que el vacío geométrico que soy se llene de la plenitud que siempre fue. Que la geometría de lo invisible se vuelva tangible en mi experiencia. Que el logos cuántico resuene en cada célula, en cada pensamiento, en cada silencio. Que sea segunda atención, que sea campo, que sea vacío, que sea plenitud. Así ha sido, así es y así será. Que así sea,
que así sea, que así sea. Hecho, hecho, hecho está, queridos hermanitos. Y con esto arrancamos. Gracias por los obsequios, bendiciones, hermanitos lindos, Rogelio, Ava, muchas gracias. Comenzando entonces ya con una vibración bien chingona, pues vamos a darle entonces, porque es información bien interesante, que es preciso que sea desglosada, porque muchos, y me incluyo, al principio cuando empezamos a abordar el legado de Jacobo Greenberg, pues no alcanzamos a comprender todo como tal, nos quedamos atorados en alguna terminología y pues aquí lo vamos a estar explicando a detalle. Nos vamos a apoyar esta noche en el experimento del potencial transferido desde una perspectiva de dos vertientes, la de Jacobo y la del modelo de direccionalidad consciente no local. Es un viaje desde Greenberg hasta el logos cuántico. Vamos a hablar en primera instancia de la perspectiva, por supuesto, de este figurón Jacobo Greenberg, a quien le rendimos honor, respeto y tributo en este espacio. Entonces vamos a hacer un viaje en el tiempo, queridos hermanitos, hasta el año de 1996 en la Ciudad de México, específicamente en la Facultad de Psicología de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí precisamente en esa atmósfera en la cual se respira esa densidad particular que solo existe en ese tipo de lugares donde la realidad consensuada deja de serlo y se muestra como una especie de porosa. Jacobo Greenberg Silverbaum ajusta por última vez los electrodos en el cuero cabelludo de dos sujetos experimentales. Aproximadamente 10 de la mañana, pero afuera, en el mundo de lo normal, nadie por supuesto sabe que aquí en este espacio, acotado por mallas de cobre y espuma acústica, las llamadas cámaras de Faraday, está a punto de ocurrir algo que desafiará los cimientos, va a sacudir literalmente a la neurociencia. Dos sujetos experimentales una pareja de esposos con más de 15 años de convivencia. Ellos se miran por un instante, no necesitan palabras, por supuesto, ya llevan años aprendiendo el lenguaje silencioso de la presencia compartida. Precisamente, Jacobo Greenberg les ha explicado el procedimiento con esa mezcla de rigor científico y calidez pues un tanto chamánica que lo caracteriza. Les comentaba de la siguiente forma: van a permanecer juntos en esta cámara durante 20 minutos. No hablen, no intenten comunicarse, simplemente siéntanse cómodos, cierren los ojos y permitan que surja la sensación de la presencia tanto del uno como del otro. Intenten sentir al otro no como un objeto externo, sino como una extensión de su propio ser. Permitan que esta sensación de separación se disuelva. Si lo desean, pueden tomarse de las manos, aunque no es necesario. Lo importante es que se adentren en el sentimiento como tal de la unión, de fusión y de captar la mutua presencia. La instrucción pues resulta un tanto extraña, ¿verdad? Casi poética, pero Jacobo Greenberg sabe que inclusive estas expresiones en ocasiones son un lenguaje capaz de invocar lo real, lo genuino. Los 20 minutos transcurren en un silencio que el polígrafo ambiental registra como una línea plana. Estamos hablando ya de que dentro de estas cámaras aisladas, dos cámaras llamadas de Faraday, se está iniciando el experimento solamente en una de ellas para establecer una relación entre estos dos individuos. Entonces aquí ya hay aparatos de registro. Está principalmente el aparato que registra
los impulsos eléctricos a nivel cerebral, el electroencefalógrafo, más otro tipo de aparatos. Entonces, esta cámara de Faraday, con su doble malla de cobre conectada a la Tierra, ha creado un espacio electromagnéticamente hablando estéril. Es una especie de útero metálico donde ninguna señal del exterior va a poder penetrar. Los sujetos ya dentro de esta cámara respiran nada más y en ese nada más quizás está ocurriendo el fenómeno más importante. Dos campos neuronales, como dos diapasones en la misma frecuencia, comienzan a vibrar al unísono. ¿Qué son estos campos neuronales? Son una especie de campos energéticos que emiten cada uno de los individuos. ¿De dónde nace este término de campo neuronal? Precisamente es establecido por Jacobo Greenberg como elemento de la teoría sintérgica, en el cual muestra cómo esta relación entre cada una de las neuronas produce esta emisión energética misma que sirve como enlace a la red informacional, a la cual Jacobo Greenberg denomina la latiz, ese campo informacional. Aquí no nos vamos a referir como latiz, o bueno, la vamos a mencionar, pero le estamos llamando conciencia primordial, y vas a notar algunos detalles interesantes. 20 minutos después de que están los individuos solamente en una de las cámaras de Faraday, se enciende la luz de una cámara, y esta es la señal que se ha acordado. El sujeto estimulado, llamémosle el sujeto 1, abre los ojos, se levanta con suavidad para no romper el estado de quietud, y entonces sí es guiado a la segunda cámara de Faraday, que está ubicada a 3 metros de distancia. El otro sujeto, el sujeto 2, no estimulado, permanece donde está, en la primera cámara con los ojos cerrados, sosteniendo en la penumbra la sensación de presencia que acaban de construir juntos. Todo esto bajo las instrucciones, por supuesto, de Jacobo Greenberg. Jacobo observa desde la sala de control detrás del vidrio blindado, y las pantallas muestran la actividad electroencefalográfica de ambos sujetos. 19 derivaciones para cada uno. Estamos hablando de estímulos que están recibiendo. Un bosque de líneas que danzan en los monitores, captando, registrando ondas, crestas y valles. Si conoces la estructura de las ondas, pues ya te imaginarás en este caso el rayado que sucede tanto en pantallas como en monitores. Y lo que ocurre a partir entonces de ese momento va a suceder en un territorio que la física clásica en su momento pues no lo explicaba tan ampliamente. Si se sienta al sujeto 1 frente al monitor en su cámara, el tablero de ajedrez reversible aparece en la pantalla. Cuadros blancos y negros que cambian de color a cada segundo. Hablamos del sujeto 1, el cual está recibiendo los estímulos, en este caso visuales. La instrucción es simple, van a aparecer imágenes en la pantalla, solamente obsérvalas con atención, sin esforzarte, y mantén los ojos abiertos y la mirada reflejada. Bien, el sujeto 2 en la otra cámara recibe una instrucción igualmente simple, pero radicalmente distinta. Permanece solamente con los ojos cerrados, continúa en la misma disposición de apertura que durante la interacción, no esperes nada, simplemente sigue estando presente. Ninguno de los dos sabe cuándo comenzará la estimulación. Los intervalos entre los estímulos son regulares a medida de 1 hercio, pero el diseño está balanceado, digámoslo así, al azar. A veces primero la condición experimental, a veces primero la condición control. No puede haber expectativa consciente. Digamos que es un factor como sorpresa para que funcione mejor el experimento. El primer estímulo visual incide en la retina del sujeto número 1. En ese instante, medido en milisegundos, ocurre una cascada de eventos que la neurociencia conoce bien.
Estamos hablando de 0 hasta 250 milisegundos. En la posición número 0, el patrón reversible del tablero de ajedrez impacta en la retina. Los fotorreceptores transforman la energía lumínica en señales electroquímicas. Del punto 20 al 30 en milisegundos, la señal alcanza la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. Aquí vamos a explicar las áreas para que tengas una mejor idea. Esta representa el área frontal y aquí atrás es el área occipital. ¿Ok? Tenemos los parietales que son a los lados. Para que más o menos lo visualices el experimento. ¿Ok? Del 50 al 60 punto en milisegundos aparece una deflexión negativa generada en las capas profundas a nivel del cerebro y está procesando el contraste, los bordes, la inversión del patrón. Esto ya se explica mucho a detalle, muy a detalle, precisamente en la tesis doctoral que hace Jacobo Greenberg, apoyada en el potencial transferido. Entonces, así sucesivamente, para no confundirte con la terminología, van sucediendo los estímulos en cada punto a nivel de milisegundos, como te dije, desde el 0 hasta el 250, de ahí el 300 hasta el 500. Entonces, en resumen, la pantalla del monitor en la sala de control muestra todo esto, toda esta serie de estímulos, una sinfonía realmente de ondas que se despliegan en el tiempo y la firma eléctrica de un cerebro procesando un evento. Greenberg observa y su mirada, llena de una atención contenida, está en constante dirección tanto del sujeto 1 como del sujeto 2. En la otra cámara, en donde está el sujeto 2, que es a una distancia de 3 metros, a través precisamente de estos blindajes de cobre. Recordemos que las características de las cámaras de Faraday precisamente son esas, aislantes y blindadas para que no haya interferencia medible ajena. Y pues desde ahí el sujeto 2 permanece inmóvil, sus ojos están cerrados y en este caso no hay tablero de ajedrez como en el sujeto 1 en la primera cámara, no hay estímulo, no hay luces y la línea de base de su electroencefalograma muestra la actividad típica de un cerebro en reposo. Menciona específicamente Jacobo Greenberg a cuántos hertz están las ondas, cómo se llaman estas ondas, que se llaman ondas alfa, y predominan precisamente en las regiones occipitales, y estamos hablando de actividad a nivel neuronal. Entonces, en el instante exacto de la presentación, digámoslo así, del estímulo en el sujeto 1, algo curioso ocurre en el sujeto 2. Recuerden que estamos hablando de cámaras aisladas una de la otra a 3 metros de distancia. Entonces, el sujeto 1 es el que está recibiendo los estímulos, pero en este caso el sujeto 2 es el que empieza a mostrar registros a través de los aparatos. Entonces empieza a sincronizarse con el sujeto 1 y se supone que no lo puede oír, ni ver, ni sentir. No hay una relación absolutamente por ningún medio, al menos sensorial, conocido. Y empieza a suceder este registro en los aparatos a medida que los estímulos van sucediendo, como te dije, en el sujeto 1, entonces ya se empieza a manifestar en el sujeto 2, también con una relación súper parecida en cuanto a el tiempo, a los milisegundos. Y a esto precisamente es, a este experimento es como lo bautiza Jacobo Greenberg como el potencial transferido. No siempre es un potencial con la morfología clásica. En algunos sujetos lo que observa es diferente, una desincronización del electroencefalógrafo, un cambio en el patrón rítmico de fondo. Las ondas alfa se bloquean, la actividad se vuelve más rápida y desorganizada.
En otros ocurre lo contrario, una sincronización, un aumento de la coherencia, como si el cerebro del sujeto 2 se aquietara en respuesta al estímulo distante. Entonces, pues todo esto, por supuesto, forma parte de esta secuencia experimental. Va a haber registros muy diferentes y aquí te quiero comentar que precisamente hay algo fabuloso que es el hecho de que, y esto me lo comentó así de cara a cara uno de los colaboradores de Jacobo Greenberg, que la mayor similitud en el espectro del electroencefalógrafo que mostró en el potencial transferido sucedió con unos muchachos, unos jóvenes a los cuales pues audicionaron para el experimento. Ellos no se conocían, los dejaron pues en una sala de espera y pues le llamó la atención tanto el joven como a la chica, el uno al otro, pues como que se hicieron ojitos, digámoslo así para que me entiendas, ¿no? Entonces de ahí se pusieron a platicar, se entusiasmaron los dos y resulta que les hablan y les dicen, ¿sabes qué? Órale, vas para adentro, ya les toca, ustedes dos van a entrar. Ah, pues qué padre, tú a la cámara 1 y tú a la cámara 2. Y esta pareja de sujetos, estos jovencitos fueron los que mostraron mucho mayor similitud en los registros en todos los medidores implicados en este experimento del potencial transferido. También los registros eran muy interesantes cuando ingresaban a personas como matrimonios, ingresaron también a unos gemelos, unas gemelas y también a chamanes, una pareja de chamanes. Entonces, pues imagínate qué maravilla, qué fantástico poder estar ahí en medio de estos experimentos, formando parte de esta comunión entre ciencia y espiritualidad, porque al fin y al cabo todo apunta hacia esa intersección maravillosa, esa comunión que es tan interesante. Entonces, bueno, pues abrazos, mi querida Belén, gracias hermanita, gracias, bienvenidos a todos. Entonces, déjame seguirte platicando. Por supuesto que hay datos específicos arrojados en cuanto a las zonas cerebrales, tanto áreas occipitales, centrales, parietales, frontoparietales y demás, pero para no hacerte bolas, te estoy sintetizando el experimento. Entonces, pues gráficamente, fíjate que en una de las conferencias Jacobo Greenberg expone, hola mi querido Julio, abrazos hasta Argentina, vientos hermanitos, volviendo al tema, expone Jacobo Greenberg por medio de diapositivas pues sí, como unos diagramas en donde está representado el cerebro visto desde arriba, digámoslo así, en sus dos porciones, hemisferio cerebral izquierdo y derecho, y una coloración que va mostrando similitud con un individuo y con el otro conforme va avanzando el experimento del potencial transferido. Entonces es fabuloso porque hay, como te digo, una similitud tremenda. Y pues resulta que muchos de estos individuos, hola Axis, gracias, bendiciones hermanito. Muchos de estos personajes pues ni se conocían ni nada, entonces aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo te explicas que si uno está recibiendo un estímulo y está a 3 metros de distancia, aislado electromagnéticamente a nivel sonoro y cuantas más, o sea, con unas paredzotas las cámaras de Faraday que ni siquiera entraba ni salía ningún mosquito ni nada? Entonces, ¿cómo te explicas que esté registrando el sujeto 2 en los aparatos lo que registra el 1 en los estímulos si nada más al 1 se le están dando? El otro 2 el sujeto 2 no tendría por qué estar en teoría registrando estímulos. Entonces, como te dije, Greenberg, eso sí, muy abusado, no seleccionaba sujetos al azar. Él trabajaba con 19 pares, 12 en la primera serie y 7 en la segunda, y con edades entre los 18 y los 75 años.
Aquí lo crucial no es la edad, hermanito, sino la naturaleza del vínculo, como te lo mencioné con estos jovencitos. Parejas con relaciones afectivas estrechas, como novios, esposos, pero con una historia compartida de, digamos, un vínculo muy fuerte a nivel emocional. Meditadores, practicantes espirituales, personas familiarizadas con estados de silencio mental y apertura sobre todo a nivel perceptual. Curioso porque como te dije, los gemelos, un par de gemelas y un par de gemelos con esta conexión que los caracteriza, que a menudo trasciende por supuesto lo ordinario, clásico, ¿no? ¿Has conocido gemelitos? Por cierto, hablando de gemelos, un llamado por si me estás viendo y si no, si alguien conoce a una persona, una chica que se llama Susana. Estoy como hay una película de Madonna que se llama así, Desesperadamente buscando a Susana. Pues así no estoy desesperado, pero sí me gustaría encontrar a Susana. Susana estudió conmigo hace muchos años en la secundaria en Ciudad de México y es gemela y me encantaría hacer unos experimentos con las gemelitas a partir de todo esto. Entonces, si la conoces, pues dile que le estoy buscando para que participe en nuevos experimentos, pues ya desde otra perspectiva del potencial transferido. También Jacobo invitaba a una pareja, como te dije, de chamanes de entre 69 y 75 años, ya con décadas de práctica en estados no ordinarios de conciencia. También incluyó en los experimentos a una madre con su hijo, 38 y 13 años, y es el vínculo más primario de todos. Luego ya vienen pues los reportes que exhibe Jacobo Greenberg. Les pide al final de cada sesión que escriba cada uno de ellos sus experiencias, y aquí el análisis de este contenido revela un patrón muy interesante. Cuando el potencial transferido aparece, los sujetos reportan relajación, facilidad en la comunicación, interacción intensa, presencia del otro muy cercana y fuerte, sentimientos de conexión, de unificación, de una sola energía, reportan intercambio de sensaciones, no de pensamientos, mencionaban no pensaba en nada, solamente sentía, me sentí muy cerca de ella, me metí en ella y ella en mí, es como si fuéramos uno, así lo describían los personajes que entraban a las cámaras de Faraday. Y cuando el potencial transferido en este caso no aparecía, es porque había obstrucciones del siguiente tipo. Los personajes, los individuos reportaban nerviosismo, tensión, inquietud, dificultad para establecer la comunicación directa. La interacción fue muy lógica, utilizaron el pensamiento para comunicarse, muy automatizados, digámoslo así, trataban de pensar lo que ella estaba pensando y esto generaba un campo de interferencia. Decían, me quería meter en su cabeza para ver qué estaba pensando. Y en un caso menciona Jacobo Greenberg, especialmente revelador, una pareja con la que se replicó el experimento y no se obtuvo transferido en la segunda ocasión, reportó, esta vez entramos a obtener un transferido, no entramos a interactuar como en la primera ocasión. Así es que lo entiende de la siguiente manera. Jacobo Greenberg muestra que el potencial transferido no es un fenómeno automático como tal, es la culminación de un proceso, es la firma física de un encuentro, cuando la intención se desplaza de sentir al otro a obtener un resultado, el fenómeno se desvanece. Ya cuando planteas expectativa u objetivo, ¡pum!, ahí ya no funcionó el potencial transferido. Entonces, pues inquieto, Jacobo Greenberg no se quedaba quieto, no se contentaba con esos datos y quería una explicación, por supuesto, más amplia. Necesitaba un marco teórico que diera sentido
a lo imposible. Y aquí vamos a hablar de este marco teórico que sería la teoría sintérgica. Como te comenté, el campo neuronal es el planteamiento en el cual el cerebro no es solamente un conjunto de neuronas, sino que es un emisor de un campo de interacciones, es una matriz que unifica toda su actividad y este campo es una distorsión en la estructura del preespacio o de la latiz. Es una realidad más fundamental anterior a la percepción del espacio. La comunicación directa como fusión es cuando dos individuos establecen una comunicación empática profunda. Y aquí estos campos neuronales que ya te expliqué se fusionan, se sintonizan. Ya no son dos campos separados, sino dos modulaciones de un mismo campo. Y es la frontera entre yo y otro en donde se disuelve a nivel del sustrato fundamental. Así es que si los campos están fusionados, la estimulación de un cerebro no es un evento local, es una modulación del campo compartido y esa modulación afecta a todo el sistema, incluyendo al otro cerebro que la traduce en actividad eléctrica. No es como tal el potencial transferido una transmisión, es la firma de la unidad. ¿Ok? Solamente aquí cabe señalar que el potencial transferido solamente va a aparecer en el del 25 al 40% de los casos en los cuales los sujetos se someten al experimento, ya que depende de varios factores para ser detectado. La profundidad de la comunicación, como ya te lo mencioné, el estado mental de los sujetos, su capacidad de permanecer en estado de apertura durante la separación, o sea que no es un fenómeno determinista, sino una manifestación de la naturaleza probabilística del sustrato cuántico subyacente. Te voy a explicar a detalle esto porque sí se escucha medio fumado, ¿no? El sustrato cuántico subyacente. Vamos para allá. Así es que, en resumen, Jacobo Greenberg intuye que su teoría es solamente un boceto, es un mapa preliminar. Faltan conceptos, por eso trabajó tanto Jacobo Greenberg, falta un lenguaje más preciso y pues su desaparición en el 94 deja, digámoslo así, un mapa incompleto. La pregunta queda flotando en el aire, pero afortunadamente los datos ahí quedan, las gráficas quedan y los potenciales transferidos siguen ahí esperando una mirada que pueda ver mucho más allá. En este momento estamos siendo partícipes, tú y yo, desde que inicié la transmisión, y si escuchaste la activación cuántica, estamos estableciendo un potencial transferido. Estamos sintonizándonos a una frecuencia vibratoria. No estamos aislados en cámaras de Faraday, sin embargo, en coordenadas geográficas, nuestros repositorios físicos se encuentran en distintos puntos. Sin embargo, existe una conectividad en este momento, existe una fluctuación energética, la cual nos sintoniza y estamos conectados. Eso es maravilloso. Entonces, estamos llevando a cabo en otros escenarios el potencial transferido de Jacobo Greenberg. Hola Gustavo, saludos, bienvenidos. Bien. Este comentario me encanta. Dicen, el sueño, el soñador no es el sueño es el soñador. Exactamente. Estás hablando ya precisamente de la proyección que sucede desde la conciencia primordial. Dice, sería desde el amor propio del ser compartido. Exactamente, ya estás dando en el clavo y les voy a compartir la receta clave para que esto sea asimilado. Esta información es para ser asimilada, no entendida. Del entendimiento pasamos a la comprensión y de la comprensión a la asimilación. Entonces aquí la clave, el ingrediente principal es no utilizar la información consensuada para filtrar lo que ahora estamos aprendiendo.
lo que siempre nos han dicho, el almacén informacional que siempre nos han sembrado. No, olvídate. Aquí proyéctate fuera del cuerpo físico, contémplate como totalidad de la existencia y desde ahí entonces percibe esa sutileza de la existencia. Vamos para allá. Hola querida Anita, te mando un abrazote bien fuertote hasta donde quiera que estés. Gracias por compartir espacio, tiempo y sobre todo esencia. Estás justo y preciso como debe de ser. Aquí todo es como maquinaria de relojito suizo, más que preciso. ¿Por qué? Porque así lo asigna la conciencia primordial. No somos nosotros, no somos protagonistas, somos utensilios de la conciencia primordial. Entonces, aquí viene lo bueno, hermanitos, porque pues ya este preámbulo viene después de casi 20, 30 años a desarrollarse desde múltiples ángulos de análisis y aquí es donde interviene de una manera contundente e interesante el logos cuántico, la perspectiva de este modelo teórico que propone la no localidad a nivel de la conciencia. Son 30 años, casi 30 años después de la desaparición de Jacobo Greenberg. 3 décadas han pasado desde aquellos experimentos interesantísimos, experimentos pioneros. En la actualidad la ciencia ha avanzado, pero también lo ha hecho nuestra comprensión de lo que Greenberg descubrió y lo que estamos aquí compartiendo y explicando, por supuesto. El modelo de direccionalidad consciente no local no pretende bajo ninguna circunstancia reemplazar a la teoría sintérgica. Lo que hace es darle una especie de formalidad, de extensión y la dota de un lenguaje el cual ya necesitaba para dialogar con la física cuántica, para que sea comprendida. También la neurofenomenología y la ciencia de la información. Entonces, desde la perspectiva de este nuevo modelo, digámoslo así, el experimento de Jacobo Greenberg no es una anomalía inexplicable. Si todavía no conoces el modelo de direccionalidad consciente no local, puedes descargar gratuitamente el libro en los contenidos que he estado subiendo. En los comentarios hay un enlace, le picas, lo descargas, lo lees, no le vas a entender primero, lo vuelves a leer, ya te van a cuadrar algunas cosas, lo vuelves a leer y entonces viene el saque de onda. Te voy a decir por qué. Porque la información que contiene el logos cuántico, este libro, es para desconectarte totalmente del condicionamiento de la Matrix, pero una desconexión desde la raíz. Entonces viene una nueva interpretación de lo que consideramos realidad, nuevos procesos de decodificación y sobre todo vas a eliminar el antropocentrismo, que es el objetivo primario de este modelo teórico. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a ver el mismo experimento de Jacobo Greenberg con los mismos datos, con las mismas jaulas de Faraday, pero ahora a través de la lente del prisma de este nuevo modelo teórico. Entonces vamos a hablar de la conciencia primordial informacional, que es digamos, el genuino sustrato. Antes de que existieran el sujeto 1 y el sujeto 2 de los experimentos de Jacobo Greenberg en las cámaras de Faraday, antes de que existieran estas jaulas o cámaras de Faraday, todavía antes de que existiera el laboratorio, antes de que existiera el espacio-tiempo mismo, existe lo que el modelo de direccionalidad consciente no local denomina conciencia primordial informacional. No estamos hablando de un Dios personal, no es una energía en el sentido físico, es el sustrato fundamental de la realidad, es la materia prima de la existencia, es un campo unificado, es no local, es atemporal, es autorreflexivo.
que contiene en estado de potencialidad pura todos los patrones, todas las formas, todas las relaciones posibles, y es información pura, no información sobre algo, sino la capacidad misma de ser información. Estamos describiendo la médula, digamos así, de la existencia, hermanitos lindos. Este campo tiene propiedades que la física clásica no puede explicar. La no localidad, que habla de cualquier modificación a nivel del campo, va a suceder de manera instantánea en toda su extensión. Hoy en día se está aproximando bastante en términos científicos la física cuántica al describir, por ejemplo, la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, el entrelazamiento cuántico. Pero bueno, eso te lo voy a explicar más adelante. Mientras tanto, te lo voy a repetir, la no localidad implica cualquier modificación a nivel del campo informacional que sucede de manera instantánea en toda su extensión. No hay distancia en el sentido espacial. Existe este término, grábatelo, se llama holonomía. ¿Qué quiere decir holonomía? Cada punto del campo contiene de manera implícita la información del todo. Es holográfico por naturaleza. Autorreflexividad. Quiere decir que el campo tiene la capacidad de conocerse a sí mismo sin necesidad de un observador externo. En general, hermanitos y hermanitas, el universo manifiesto, como lo son las estrellas, los planetas, los árboles, los cerebros, no son más que el colapso de este campo en formas específicas. La materia es información también, digamos que es información congelada, vibración pero estabilizada. La conciencia humana es el campo experimentándose a sí mismo a través de un filtro biológico. Te lo repito porque este es el punto fundamental del logos cuántico. La conciencia humana es el campo experimentándose a sí mismo a través de un filtro biológico. ¿Ok? Estamos hablando ya del repositorio. Desde esta perspectiva, hermanitos, los sujetos de los experimentos de Greenberg, sujeto 1 y sujeto 2, no son individuos como tales en el sentido clásico. Son repositorios temporales de atención. Son sistemas biológicos complejísimos, eso sí, pero son un diseño encargado de transducir. ¿Qué quiere decir esto? De convertir las modulaciones precisamente del campo informacional en experiencias sensoriales locales, como son los colores, los sonidos, emociones y pensamientos. También está encargado este repositorio de focalizar. ¿Qué es focalizar? Es permitir que la atención infinita explore aspectos limitados de la realidad, como son el drama humano precisamente y la experiencia de separación, ¿ok? Va a individualizar, va a crear la ilusión, pon mucha atención, de un yo. El yo es esta separación, un yo separado, y esto es necesario para la experiencia de contraste y de relación. Hablábamos ayer que dentro de esta configuración, como tarea que emite la conciencia primordial a cada uno de sus utensilios, a cada uno de los repositorios, vienen esta encomendación o esta, digamos, fórmula algorítmica que tiene que ver en su evolución, y esta sucede a partir del contraste, yin y yang, bueno, malo, claro, oscuro y demás. Esta serie de contrastes a nivel de los procesos cognitivos, a nivel de la estructura psicológica, son parte de ese mecanismo en el cual está en constante evolución
la especie humana. Estamos siendo partícipes a través de estos repositorios biológicos de la co-creación por parte de la conciencia primordial. Dime si le vas agarrando la onda, si me estoy volando muy cabrón para explicártelo a detalle. Yo sí le entiendo y creo que tú también. Pero si te trabas, dime. Y exactamente, Julio, ya le diste al clavo. Transmutar vientos, la esencia del ser. Vientos, vientos. Hola, Balti, abrazo, hermanito. Estamos exactamente describiendo la esencia del ser y la perspectiva de precisamente filtrado a través de la tercera dimensión con ayuda de estos repositorios. Mi querida Mari, gracias, bendiciones, hermanita linda. Entonces, bueno, ya me di cuenta que le vamos agarrando la onda. Estamos en sintonía, esto está bien chingón. Me da mucho gusto que sea comprendido esto, porque es importante, más de lo que crees. Fíjate que para que te des cuenta, antes de seguir, de la importancia de que propaguemos este conocimiento que muestra un aspecto, una fase evolutiva de información hermosa, relevante y trascendental, como es la de Jacobo Greenberg, y detrás de él la de David Bohm, y detrás de él la de Albert Einstein, la de Podolsky, la de Rosen, y detrás de ellos un chingo de gentes que han estado participando en estas construcciones de modelos teóricos para explicarse no solamente la existencia, sino la realidad que percibimos, para interpretarla genuinamente y sus elementos. Fíjate qué importante es esto. Aquí, el día de hoy, en este momento, se está promoviendo la desantropocentrización. En otros términos, nos estamos ya haciendo a un lado, estamos eliminando el egocentrismo en todas sus expresiones y nos estamos contemplando como conciencia primordial. Cuando yo digo conciencia primordial, no sientas que es algo lejos de ti, que es algo muy cabrón, que es algo así como una energía. Bueno, sí es una energía muy chingoncísima, pero eres tú. O sea, no te sientas ni ajeno, ni distante, ni mínimo, ni nada de eso. Eres tú esa conciencia primordial proyectando, materializando una intención, aterrizándola a través del colapso de esa onda en materia, consolidando la materia como un repositorio físico. Entonces eres muchísimo más importante de lo que creías. Eres fundamental para la existencia, para la vida misma. Esto es algo chingoncísimo, que de verdad que si en este momento comprendieras la magnitud de esto tan bello, yo creo que no pararías de llorar, de contemplar tanta belleza. Esta experiencia la manifiesta Santo Tomás de Aquino en como una experiencia mística en la cual logró percibir a Dios en su esencia. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Dios es esta conciencia primordial, pero no le damos morfología. Por eso no me gusta mencionar el término Dios, porque automáticamente ya estamos aterrizando en ese concepto. Estamos, pues sí, cuadrando algo súper extensísimo y no va por ahí la cosa. Exactamente, mi querida Isa, la gota en el mar. Gracias, Julio. Gracias. Qué chido que estés vibrando en esta sintonía, hermanito. Todos vamos en este viaje. Está bien chingón. Es maravilloso. Hablas de la alquimia. Dentro de todos estos procesos de interpretación, así como lo describe el experimento del potencial de Jacobo Greenberg, hace muchísimo tiempo también ponían empeño, trabajo y estudio a través de los procesos alquímicos, como lo estás mencionando, Julio, para obtener respuestas. Y a donde llegaban, puta, era una cuestión hermosísima. Grandes químicos, grandes científicos, grandes físicos, experimentando en dos vías, en la vía física, en la vía material, con sustancias, para obtener metales a partir de otros sucedidos por medio de procesos químicos interesantes, sometidos al fuego,
en contraste con temperaturas y demás. Pero también a nivel interno, la alquimia no solamente sucedía de manera experimental con la materia, sino a nivel individual también se llevaba a cabo ese proceso alquímico, esa sucesión de perspectivas contemplativas acerca de sí mismo para llegar al punto que mencionas precisamente, mi querida Isa. Fíjate qué bonita sincronía, a la alquimia del ser, precisamente. Entonces, bueno, esto está fabuloso. Fíjate lo que nunca, no sé si sea el café que me estoy tomando o la emoción, que hasta las manos me están sudando, porque sí es de verdad importante para mí que este mensaje sea transmitido y sea comprendido, sea asimilado por todos y cada uno de ustedes. Entonces, híjole, lo que estoy leyendo es maravilloso, porque a través de sus mensajes voy encontrando a detalle que se está cumpliendo esta misión, y tú y yo somos la misión. Eso es fabuloso. Dice mi querido Julio, hay un mensajero que se llama Pablo, el alquimista. 10, estaría bueno que lo invites a tu live. Claro que sí, vamos a hacer algo en mesa redonda, hermanitos vientos. Claro que sí, bienvenido. Todo lo que sea parte de la misión, si eres la misión, eres más que bienvenido. Entonces, ahí te va. Vamos a seguirle porque ya le agarraste el modo y viene la parte sustancial. Hablando del potencial transferido de Greenberg del experimento, estos 20 minutos previos a meter a cada individuo en las dos cámaras de Faraday, estos 20 minutos en donde los ponen frente a frente, como los chavitos que empezaron a platicar y a sonreírse y demás, como dicen ahora, ¿no? A ligarse previamente. Esta interacción en esta primera cámara adquiere un significado más que relevante desde el modelo de direccionalidad consciente no local. Te lo explico. No es solamente como tal un momento de empatía. Por supuesto que es fabuloso, es bien chingón, ¿no? Cuando conoces a alguien te agrada, se siente una atmósfera bien chingona. A nivel fisiológico hay muchas manifestaciones, está padrísimo. Pero bueno, vamos a volarnos la barda juntos para que comprendas la esencia del modelo que comparto contigo. No estamos hablando solamente del momento de empatía, es un proceso de alineamiento informacional. Y durante esos 20 minutos previos, las atenciones del sujeto 1 y del sujeto 2 se dirigen intencionalmente una hacia la otra, no como objetos, sino como presencias. ¿Ok? Este acto conjunto de autoenfoque compartido genera una modulación. Esta modulación sucede en el campo. Estos dos repositorios comienzan a vibrar en una frecuencia común, a empatarse en una frecuencia vibratoria muy, muy chingona. El modelo de direccionalidad consciente no local denomina a esto resonancia de autoenfoques. Es lo que estamos vibrando en este momento, hermanitos, por eso hay tanta sincronía, pero aquí te lo estoy explicando. No es que, volviendo a los personajes del experimento de Greenberg, no es que el sujeto 1 y el sujeto 2 sigan siendo dos individuos separados, que ahora pues se están conectando. Es esto mucho, mucho más radical. Durante esos 20 minutos se crea un tercer atractor. Este tercer atractor es un patrón informacional que los vincula a nivel del campo. Ya no son dos nodos, digámoslo así, independientes de la conciencia primordial. Ya no son dos elementos, son dos nodos de un subsistema ya acoplados. ¿Me entiendes? Esto está maravilloso. La frontera entre ellos, a nivel del sustrato fundamental, ya deja de suceder. Existe una vinculación genuina a nivel eh, energético, informacional, como tú le quieras llamar. Desde la perspectiva de la teoría sintérgica, sus campos neuronales, en términos de Jacobo Greenberg, ya se fusionan en un solo campo. Esto ya lo plasmaba Greenberg y le llamaba hipercampo. Pero este nuevo modelo ya
digamos que lo formaliza, ¿ok? Te lo explico. Cuando el sujeto 1 es guiado, ahora sí, a la segunda cámara de Faraday, cuando los separan a 3 metros de distancia, ocurre algo que la física clásica considera obvio, pero este modelo de direccionalidad de la conciencia no local revela como ilusorio. La distancia es una propiedad mencionada en el nivel 4 de este modelo, que se denomina la construcción perceptual. Te lo explico, es una interpretación que el cerebro humano genera para navegar el mundo tridimensional, ¿ok? Te lo repito, es una interpretación solamente generada por el cerebro humano para relacionarse, para navegar en el mundo tridimensional, ¿ok? Pero en el nivel 2, que habla del autoenfoque no local, y en el nivel 1, que es la conciencia primordial, la distancia no existe. Este campo informacional no está en el espacio. El espacio, ahí te va, aquí ponte chingón, ponte chingona. Te lo voy a repetir, el campo informacional no está en el espacio. Es el espacio el que está en el campo informacional. Las coordenadas aquí y allá son útiles para la supervivencia en la 3D, pero carecen de significado totalmente en el sustrato fundamental, en la conciencia primordial. Por eso, esta separación en el experimento de Greenberg de 3 metros, 15, 30, lo que sea, no afecta al fenómeno. El subsistema acoplado que se creó durante la interacción no se va a romper, y menos por la distancia espacial, porque nunca estuvo unido por el espacio. Su unión es informacional, no es geométrica. Forma parte del todo, formas parte del todo, formamos parte del todo. Estas jaulas o cámaras de Faraday que sí blindan todas las señales electromagnéticas conocidas, resultan hasta irrelevantes para este tipo de conexión. Interesantes porque pues, se desarrollan estos experimentos y Jacobo muy chingón registra estímulos y bla bla bla, y como en un individuo sí suceden y en el otro también suceden y están bien separados, pero bueno, aquí ya nos volamos todavía más la barda, ¿me entiendes? Blindan el nivel de señales físicas, pero no pueden blindar el nivel del autoenfoque no local, porque este autoenfoque no local no es una señal, ¿me entiendes? Es una cualidad del campo anterior al espacio-tiempo. Es una de las características infinitas de la conciencia primordial. ¿Le vas agarrando la onda? ¿A poco no está bien chingón esto? Puta, a mí me encanta todo esto. Entonces, hablando de los estímulos adentro del potencial transferido, los que realizó Greenberg, el estímulo visual incide en las retinas, eso sí, es registrado a través de la retina del primer sujeto, y lo que ocurre, visto desde el nuevo modelo, es lo siguiente. El sujeto 1 le vamos a llamar el repositorio estimulado. Ahí el estímulo sensorial activa la cadena clásica de procesamiento neuronal. Todos esos procesos que van desde la retina al tálamo y a la corteza visual. Gracias, bendiciones, hermanitos. Este procesamiento clásico es la forma que tiene el repositorio de traducir una modulación del campo informacional. ¿Ok? Para que se comprenda esto, no proceses la información desde el repositorio físico. Siéntete la conciencia primordial proyectando ese rayito como onda en su utensilio, en su herramienta que se llama cuerpo humano, ¿ok? Para que le agarres mejor la onda. Entonces, este procesamiento clásico es la forma que tiene el repositorio de traducir, como te dije, la modulación del campo informacional. El tablero que se les mostraba a los individuos en el laboratorio de Jacobo Greenberg, un tablero como de ajedrez, no solamente es luz
para que sea captada por la retina. Es un patrón informacional específico que el campo también ha colapsado en esa forma particular. El cerebro del sujeto 1, al procesar este patrón, genera el potencial evocado, pero el potencial evocado no es la causa de la experiencia, es la firma de la traducción. La experiencia del tablero ocurre en la conciencia del sujeto 1. El electroencefalograma es su correlato medible. Para que lo entiendas más a detalle, porque si aquí como que ya dices, ay güey, ¿qué está diciendo este cabrón? En pocas palabras y en resumen, aquí ya le restamos importancia, la importancia de la individualidad, donde yace el egocentrismo, el antropocentrismo en esta cuestión. Ya no soy yo el que hace el experimento, ya no soy yo el que comparte este nuevo modelo teórico. No existo como Ivan Fitzsimmons, es una proyección de la conciencia primordial más que planeada, más que estructurada para que suceda de esta forma. Julio no es Julio, Renata no es Renata, son y somos a la vez proyecciones de la conciencia primordial ya con plan más que específico. Entonces esto es más que extraordinario, difícil de digerir, te voy a decir por qué. Porque nos sentimos tan importantes, la pinche importancia personal es el ego en múltiples manifestaciones. Entonces, si en este momento te digo, ¿sabes qué? Es que olvídate, güey, quítate el disfraz del más chingón que te creías, porque ¿qué crees que no? O sea, al menos aquí no es así. No por restarte importancia, sino por destruir totalmente esa representación egocéntrica consensuada que hemos alimentado a través de muchos años, eones. Entonces, digo, si eres mega importante porque tú eres la conciencia primordial, pero vamos a eliminar esta perspectiva egocéntrica, antropocéntrica del repositorio humano, del repositorio físico, porque si no, entonces ya estamos distorsionando lo genuino en lo colapsado. ¿Sí se comprende esa parte? Exactamente. Ya le diste, Adris, ya le diste, Julio. Ahí va, estamos ya hallándole el modo. Precisamente es eso. Entonces, en el libro, lo que te planteo al final de explicarte este modelo teórico es que a últimas ni siquiera yo soy el autor del libro como tal. Sí lo escribo, sí lo aterrizo, sí te lo mando, te lo obsequio, lo compartes y demás, te lo explico, pero a últimas ni siquiera soy yo el que te está hablando en este momento. Somos parte de esa hermosura materia prima que se llama conciencia primordial. ¿Me entiendes? Entonces, mira, aquí ya me quito toda la autoría y se la dejo a lo que realmente es, a la conciencia primordial. Ese es el mensaje de este modelo, queridos hermanitos. Por eso se me hace tan importante que se propague, que empiece a comprenderse. Esta es una literatura que no es de un vistazo, ni de dos, ni de tres. Procura estar en calma, procura estar en un ambiente, en una atmósfera en la cual tu conciencia esté rebasando los límites de los sentidos físicos para que puedas contemplarte como vibración universal y no como colapso de onda. A eso es a lo que me refiero. Entonces, volviendo al punto, al experimento de Greenberg visto desde el modelo de direccionalidad consciente no local, el procesamiento del estímulo que recibía el sujeto 1 en la cámara de Faraday no es un evento localizado, como se interpretaría previamente a la exposición de este modelo. Ahora que ya le agarraste el modo, ya vas a comprender lo que te voy a decir a continuación. Es una modulación del campo
del campo informacional de la conciencia primordial que afecta a todo el subsistema acoplado, ¿me entiendes? Esta modulación es una ondulación en el campo, es un cambio en el patrón de información que ahora incluye la firma, el estímulo, ¿me entiendes? En el sujeto 2, en donde el sujeto 2 en el experimento de Greenberg no recibía el estímulo, pero sí lo registraba. ¿Qué sucede ahí? El sujeto 2, al estar informacionalmente alineado con el sujeto 1, por la comunicación directa que tuvieron previamente cuando se quedaron solitos, piensa en los morritos que estaban ya echando novio y los separaron en las cámaras de Faraday. Establecieron un contacto genuino, un contacto vibracional que ya te expliqué. Se sintonizaron a la conciencia primordial, ¿ok? Entonces aquí, al estar emocionalmente alineados los dos, por esta comunicación que sí es directa, luego lo separan, siente esta modulación del campo, el individuo, ¿me entiendes? Y su repositorio, en un estado de apertura y de receptividad, traduce la misma ondulación que el otro sujeto está traduciendo. Hay una empatía vibracional, como la que estamos teniendo tú y yo en este momento, hermanito chulo. Ya le agarraste la onda, güey. Entonces, el sujeto 2 traduce esta conexión precisamente sin el estímulo a nivel externo, ¿me entiendes? A nivel fisiológico, esto lo demostró Greenberg, su cerebro sí genera actividad eléctrica. Esto es el potencial transferido, pa' pronto. Y esto lo genera a partir de la respuesta a la modulación del campo, pero no a un evento sensorial como tal, ¿me entiendes? Entonces piensa en grande, piensa como totalidad, no como particularidad. Entonces, esta menor amplitud de potencial transferido se explica porque hay interferencia, digamos, en esta sintonía. Cuando hay registros en donde dicen, no, pues este güey ni registró nada, y con respecto al primero es precisamente por esa obstrucción. Cuando hay nerviosismo, ya te lo expliqué, cuando está uno pensando pendejada y media, causa esa interferencia en la sintonía genuina con la conciencia primordial. Ya lo platicamos ayer, cuando quieres que suceda algo, X circunstancia, y estás en la mente chingue, híjole, y a ver cuándo, y no aparece esto, y no se da esto, y esto no viene, la chingada, estás generando emisiones interferentes que impiden la sintonía con la conciencia primordial. Pero ¿qué tal cuando le pones silencio? Cuando a la mente le dices, ya cállate el hocico, ¿cómo chingas, güey? Ya estuvo, me vale. Te tomas la pastilla de me vale madres todo y mira, al instante, como por arte de magia, ¡pum!, te llega la notificación de tu cuenta bancaria, ¿no? Depósito a la cuenta tal. ¡Ay, papá! ¿Y esto qué pedo, güey? ¿De dónde llegó? Pues llegó precisamente de la sintonía con la conciencia primordial. Es un ejemplo burdo, pero para que comprendas de lo que estamos hablando. Entonces, esta relación directa que Jacobo Greenberg observaba entre la intensidad de los estímulos en el sujeto 1 y en la amplitud del potencial transferido en el sujeto 2, tiene ahora una explicación. A mayor intensidad del estímulo, mayor es la modulación del campo y por lo tanto más fuerte va a ser la resonancia inducida en el sujeto 2. Viene la parte interesante. Ok, vamos a los comentarios. Ya te sintonizaste, mi querido Julio. Qué chingón, dice, se siente de lo que está hablando. Exactamente, aquí ya estás en la fase de asimilación, de percepción extrasensorial. Ya no estás, digo, sí traduce uno, ¿no? Porque pues aplicamos los filtros de siempre, pero nos estamos volando la barda, ¿ok? Entonces, está súper, súper fabuloso. Vamos a completar esta transferencia informacional, hermanitos, y sobre todo vibracional.
Y entonces ahora sí, nos deleitamos con estas mieles. Así es que ya así desde el prisma de contemplación del modelo de direccionalidad consciente no local, les recuerdo, pueden descargar gratis el libro, se los comparto gratis en los comentarios de los últimos posts que he estado subiendo. ¿Ok? Información con fundamento científico, no estamos hablando a lo pendejo, esto tiene fundamento científico y ahí lo puedes comprobar. Descarga en los comentarios, hay un enlace, le picas y ya tienes tu Logos Cuántico, el modelo de direccionalidad consciente no local. Entonces, ¿qué dice este modelo? Ponte chingón, viene lo bueno. El cerebro humano, como repositorio, tiene una arquitectura funcional determinada por la evolución, ¿ok? Estamos en proceso como especie humana y esto está determinado en cuanto a su funcionalidad y representado por esta arquitectura. El robot tiene una arquitectura, para que lo entiendas, ¿ok? Estamos en una fase de un proceso y esta arquitectura se está reconfigurando gracias a la conciencia primordial. Pero nada más son los pinches robots que están, digamos, automanufacturándose y continuando la especie a través de la información genética remasterizada, digámoslo así. Pero hay que ponernos chingones, como les dije, porque si presenta anomalías o situaciones en donde ya no hay, digamos, una armonía o coherencia, entonces el destino, como algunas otras especies, va a suceder hacia su depuración. Que yo creo que nosotros la libramos, bueno, no nosotros, sino los repositorios que en este momento estamos habitando, la libran en ciertos aspectos, pero, híjole, es cuestión de análisis porque, pues, estamos pasando por situaciones que evidencian lo contrario a nivel mundial, pero ese es otro tema. Vamos a la médula de todo esto. Entonces, las áreas occipitales de tu robot están diseñadas para procesar información visual. Las áreas parietales para integrar información espacial y atencional. Esto es neurociencia. Esta arquitectura es la misma en todos los cerebros humanos. Cuando el campo se modula con un patrón de información visual, esta modulación, al ser traducida por cualquier cerebro humano, tiene una tendencia a activar preferentemente las áreas especializadas en procesamiento visual. Es como una frecuencia de radio. Cuando sintonizas una emisora de música clásica, cualquier radio, independientemente de la marca que sea, va a reproducir música clásica, no reproduce jazz ni rock, ¿ok? La radio no decide qué reproducir. Su circuito está diseñado para traducir fielmente la frecuencia que recibe. Esto es una analogía. Análogamente, el cerebro del sujeto 2 en los experimentos de Jacobo, al recibir la modulación del campo generada por un estímulo visual en el sujeto 1, la traduce activando sus áreas visuales. No porque esté viendo algo, sino porque esa es la forma en que su arquitectura traduce información de ese tipo. Estamos hablando de dispositivos 100%. Fíjate qué cagado. La topografía del potencial transferido no es, por lo tanto, una transferencia también de la topografía del sujeto 1 al sujeto 2. Es la consecuencia inevitable de que ambos cerebros, al tener la misma arquitectura a nivel funcional, traduzcan la misma modulación del campo de la misma manera. ¿Ok? Robots, robotín, robotina, al fin y al cabo. El 39.4% de éxito en la detección del potencial transferido de Jacobo Greenberg no es, desde el modelo de direccionalidad consciente no local, una limitación metodológica. Es la firma más clara que estamos ante un fenómeno cuántico, no clásico. En mecánica cuántica, el resultado de una medición no es determinista. La función de onda describe un conjunto de probabilidades
y es el acto de observación o de interacción con un sistema clásico lo que colapsa esa probabilidad en un resultado concreto. No podemos predecir con certeza dónde aparecerá un electrón. Solo podemos decir que aparecerá en ciertas regiones con mayor probabilidad, ¿ok? Análogamente, la comunicación directa no garantiza la aparición del potencial transferido, sino que establece las condiciones de probabilidad para que ocurra. Durante la interacción se crea el subsistema acoplado, la función de onda del par, pero que este subsistema se manifieste como una correlación medible en el electroencefalógrafo del sujeto 2 va a depender de un acto adicional. Este acto es el colapso que ocurre en el momento de la estimulación. ¿Me entiendes? El colapso no es determinista porque el sistema está influenciado por innumerables variables que no podemos controlar. El estado mental, por ejemplo, del sujeto 2 en el momento exacto del estímulo, si estaba distraído, estaba atento, estaba en un estado de receptividad o de resistencia, y eso sucede a todos niveles, no solamente en el experimento de Jacobo Greenberg. De ahí las interferencias en la sintonía con la conciencia primordial. Cuando la mente, ya no de los sujetos 1 y 2 de los experimentos de Greenberg, en general, cuando la mente de cualquier sujeto de la especie humana está ocupada en su diálogo interno, el repositorio se cierra y se cierra a las modulaciones sutiles del campo. Es como si le pusieras una coraza que evita la sintonía con la conciencia primordial. ¿Me entiendes? Entonces, lo contrario, que sería la profundidad de alineamiento logrado durante la interacción, no es una variable binaria, sino continua. Entonces, básicamente estamos hablando de factores de interferencia, hermanitos. Así es que hablamos de sincronización y desincronización. Así es que la modulación o la sintonía con la conciencia primordial no es un mensaje con un contenido fijo, es una, digamos, perturbación, es una ondulación. Es la forma en que cada cerebro está traduciendo esta ondulación y esto depende 100% de su estado interno, de su historia, de su configuración momentánea. En este momento ya tienes elementos para que suceda una sintonización genuina, ¿me entiendes? Pero igual si te distraes, si en la primera tensión te revuelcas y otra vez alimentas al pinche ego y demás, entonces pues, te vas a despegar y vas a someterte al sistema de la primera atención. Y olvídate porque ahí es mecanicidad 100% del repositorio. Está cabrón. Entonces, la condición control de Jacobo Greenberg, en este caso los estímulos, desde el modelo de direccionalidad no local, es cuando la pantalla está oculta, el sujeto 1 no recibe estímulo visual, su cerebro no procesa la información del estímulo y no se genera modulación específica en el campo asociado a ese pensamiento. Pero si esa modulación es el subsistema acoplado y permanece en su estado de reposo, entonces el otro sujeto no recibe ondulación. ¿Ok? Entonces, esto tiene una implicación profunda, te lo explico. La modulación del campo no es un ruido constante. Es un proceso dinámico que se intensifica cuando los repositorios están activos y sintonizados. El campo no es un fondo pasivo, es un medio activo que registra y transmite las modulaciones generadas por la actividad consciente. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos buscando es marcar esta diferencia entre estas dos propuestas, estas dos interpretaciones. En este caso la de Greenberg y ahora la del modelo de direccionalidad consciente no local. Jacobo Greenberg, a pesar de su genio, seguía operando y esto tal vez inevitablemente
desde el antropocentrismo, un tanto hasta de una manera inconsciente, automática, estaba operando desde un paradigma donde el observador, el sujeto, el yo, ocupaba un lugar central. ¿Me entiendes? Eso marca la diferencia entre ambos modelos teóricos. Su teoría del campo neuronal postulaba que los campos se fusionaban, pero aún había dos entidades, el sujeto 1 y el sujeto 2, que generaban esos campos, ¿me entiendes? El modelo de conciencia no local se va a otro paso, un paso más allá, un giro, digamos, copernicano, que Greenberg quizás intuyó, porque sí habla de ello, pero no llegó a formalizar. Realmente no hay sujetos, hermanitos, que generan los campos. Hay un solo campo, y esta es la conciencia primordial, que al modularse genera la apariencia de sujetos separados. ¿Me entiendes? O sea, le estamos dando vuelta aquí totalmente a todo este rollo. La comunicación directa no es una conexión entre dos entidades preexistentes. Es el reconocimiento por parte del campo de su propia unidad a través de dos de sus modulaciones. Es como si dos remolinos en un río por un instante recordaran que ambos son agua, que no están separados, que su aparente individualidad es solo un juego de la misma corriente, ¿me entiendes? Ya está más explicadito, ¿no? El potencial transferido no es una transferencia de información de cerebros, de sujetos, no es eso, es la manifestación de que nunca hubo dos, es la firma de que la separación era solamente una ilusión. Así es que esta perspectiva resuelve la paradoja de la transmisión sin señal. No hay señal que viajar porque no hay distancia que recorrer. El campo es uno, como te lo mencioné. Lo que ocurre en el sujeto 1 ocurre en otro nivel, en el sujeto 2, porque ambos son el mismo campo, experimentándose a sí mismo desde dos perspectivas. ¿Ok? Entonces, las cámaras de Faraday de este experimento de Jacobo, pues adquieren un significado que resulta casi poesía, y te voy a decir por qué. Jacobo Greenberg las utilizó para blindar cualquier señal electromagnética conocida. Quería asegurarse de que el fenómeno no se debía a artefactos físicos, y lo logró. Demostró que el potencial transferido atravesaba el blindaje. ¿Ok? Pero desde el modelo de conciencia no local, las jaulas eran innecesarias desde el principio. ¿Ok? Digo, me estoy dirigiendo respetuosamente. No es para menospreciar, ni desplazar, ni nada, porque es mis respetos, y para que yo llene los zapatos de Jacobo está muy cabrón, ¿eh? Eso sí, pero digo, ahí andamos, ¿no? Entonces, importante su experimento. ¿Por qué? Porque deja datos que nos llevan precisamente a perspectivas de escrutinio en las cuales podemos comprender, gracias a estos elementos, mucho mejor los procesos de interpretación de lo que consideramos realidad o hasta existencia. Entonces, mi respeto 100% siempre a mi gran maestro Jacobo Greenberg. Solamente estoy planteando ahora el ángulo y la perspectiva desde este modelo de direccionalidad consciente no local. Entonces, desde esta perspectiva, pues ¿cuáles pinches cámaras de Faraday? Si en este momento, sin estar en las cámaras de Faraday, estamos más que conectados, Julio, Renata, Isa y todos ustedes, estamos ya en medio del potencial transferido, ¿me entiendes? Entonces, lo que estoy vibrando está sucediendo en ti y en todos, hermanitos, gracias a la modulación de la conciencia primordial. ¿Me entiendes? Nosotros somos los utensilios y mantiene esa orquesta de creación a través de nosotros. Es algo sublime, es algo bien, bien bonito. ¿A poco no? Dice Adri, sí, justamente es no forzar lo que finalmente ya es para ti, viene cuando tiene que llegar. Exactamente. Esa, Adris, es la sintonía de la cual hablo con referencia a la conciencia primordial.
¿Me entiendes? Exactamente, exactamente. Ya le dieron al clavo. Eso me da un chingo de gusto porque entonces tanto tú como yo, como utensilios de la conciencia primordial, estamos dejando una huella bien, bien profunda, importante, para que esta onda se colapse en una realidad no muy lejana, en donde, lejos de ser una utopía, va a suceder una vibración, una frecuencia tan chingona entre los seres, no solo de la especie humana, sino de toda la existencia, en donde por fin vamos a armonizar, y la única preocupación va a ser el bien del prójimo. Y el prójimo es la cucaracha, la hormiga, el granito de arena, tu plantita, tu gato, tu perro, todos, 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 porque seguimos siendo los utensilios de esta supraconciencia hermosísima. Ok, entonces, eh, el legado genuino de Jacobo, independientemente de que ya no lo vimos desde el 94, y que pues como tal su repositorio no ha sido encontrado, y hay un chingo de teorías con respecto a la desaparición, que hay unas muy pendejas, pero al fin y al cabo son especulaciones. Me gustaría que se reformularan hacia otro marco de posibilidades, que es más coherente tanto con su obra como con el modelo de conciencia no local. Greenberg, después de años de explorar los límites de la conciencia y después de documentar la no localidad, después de postular el preespacio y el campo neuronal, simplemente recordó que no era Jacobo, recordó que su identidad era tan ilusoria como la separación entre los sujetos de sus experimentos, recordó que era y que siempre había sido la conciencia primordial experimentándose a sí misma 100% a través de la forma humana de Jacobo Greenberg Silverbaum. ¿Ok? Y en ese recuerdo, la forma dejó de ser necesaria. No sabemos qué ocurrió realmente, pero lo que sí sabemos es que Greenberg nos deja un regalo hermoso, y es el potencial transferido. Y es un fenómeno que durante décadas se esperó a ser comprendido. Es un dato que desafió el paradigma, es una puerta. El modelo de conciencia no local es más que un intento de cruzar esa puerta, es la manera en la que honramos a Jacobo, su legado, no repitiendo sus experimentos, sino comprendiendo su significado. Y estamos tomando su intuición del campo neuronal y formalizándola en un modelo de seis niveles, que es a través del logos cuántico. Aquí tomamos su valentía para desafiar lo establecido y continuar con su camino. Así es que Greenberg no está muerto en el sentido de que el modelo de conciencia no local entiende a la muerte. Su conciencia, la misma que animó sus experimentos, la misma que escribió sus libros, la misma que intuyó el preespacio, sigue siendo parte del campo, sigue siendo parte de nosotros. Cada vez que un par de sujetos entra en una cámara de Faraday y participa, emerge con un potencial transferido, Greenberg está ahí. Y no como si fuera un fantasma, sino como un patrón informacional, como resonancia, como recuerdo de que la separación es un sueño y la unidad es la verdad. Así es que el experimento del potencial transferido comienza con dos sujetos en estas cámaras de Faraday buscando la fusión. Termina con dos gráficas en la pantalla en donde explica como tal el potencial transferido, mostrando correlaciones que la física no puede explicar. Pero en realidad este círculo es mucho más grande. Sí comienza con Greenberg en su laboratorio, solo, desafiando el paradigma, pero termina con nosotros décadas después, intentando comprender lo que él descubrió. Comienza con la intuición de que hay algo más allá de la materia, y termina con un modelo como es el de conciencia no local, que intenta nombrar ese algo como conciencia primordial, autoenfoque no local, repositorio,
campo informacional. Entonces, la pregunta de Greenberg desde siempre, ¿qué es la conciencia? Aquí termina con una respuesta que es en realidad otra pregunta. ¿Quién pregunta? Greenberg lo sabía y por eso sus escritos están llenos de preguntas, por eso su teoría, la teoría sintérgica, es un sistema abierto, incompleto, pero en evolución, y el modelo de direccionalidad consciente no local no pretende para nada cerrar ese círculo, simplemente aspira a dibujar un arco más amplio, a incluir más preguntas, a señalar más allá de sí mismo, porque la verdad, como Greenberg sabía, no está en los modelos, está en la experiencia directa, está en el silencio entre dos pensamientos, está en el instante en el que dos personas en dos jaulas o cámaras de Faraday separadas por 3 metros de imposibilidad descubren que nunca estuvieron separadas. El potencial transferido no es un fenómeno, es una metáfora. Y la metáfora de que todo está conectado, mis hermanitos lindos, de que la individualidad es un sueño, de que el amor, la atención, la presencia pueden atravesar cualquier blindaje, cualquier distancia y cualquier limitación. Greenberg lo demostró con números, el modelo de no localidad de la conciencia intenta explicarlo con conceptos, pero al final lo único que importa es la experiencia de que cuando dos se convierten en uno, el universo entero cabe en ese instante y eso quizás es lo único que necesitamos saber, mis hermanitos lindos. Entonces, entregado el regalo de la conciencia primordial. Así es que ya ustedes sabrán cómo qué hacer con este hermoso regalo. Hay que analizar, hay que practicar la observación de sí, introspección, pero sobre todo hay que soltar. A veces las respuestas están, como te acabo de decir, entre pensamiento y pensamiento. Las respuestas pueden estar en el silencio, en un instante, como lo hemos planteado aquí, en la sonrisa de tu amigo, en la mirada de tu amiga, en el momento en el que tu gatito se te recarga en tu pierna y ahí se regodea bien bonito. En todo instante está vibrando, está ondeando, está proyectándose la sustancia primordial, la conciencia primordial. Y es maravilloso, es un verdadero horizonte, no solo de posibilidades, sino de un chingo de cosas que todavía nos falta comprender, pero bueno, le estamos avanzando, ¿no? Yo creo que estamos teniendo logros significativos y hoy es una transmisión que de verdad me produce mucha felicidad porque sí estaba en cierta forma contemplando la posibilidad de que no fuera asimilado el modelo de direccionalidad consciente no local como debiera de serlo, ¿no? Pero fíjate qué interesante, al realizar la activación inicial a nivel cuántico, esta activación no es generada como un condicionante, no estoy practicando una hipnosis colectiva, al contrario, es una resonancia de la conciencia primordial que en esa onda expansiva, ¡pum!, nos alcanzó a todos y nos hace vibrar en esa armonía, en esa frecuencia uniforme, hermanitos. ¿A poco no está chingoncísimo? Entonces, puta, pues ya quisiera tener todas las palabras para explicarlo, me quedo limitado, pero la sustancia la puedes paladear, la puedes saborear y eso es lo importante. ¿A poco no? Exacto, mi Julio, hoy se dio exactamente. Y vamos a encargarnos de propagar esta información porque sí es más que necesario, debemos de vibrar en esta armonía
a nivel de la especie humana para reconfigurar, para continuar en su aspecto evolutivo. Estamos en una fase solamente y por supuesto que hay altibajos, pero vistos desde esta perspectiva, pues dejan de ser altibajos, ya te das cuenta de que pues es un plan y es un plan perfecto. Es perfecto porque es más preciso que una maquinita de reloj suizo. Y lo más chingón de todo es que formamos parte de él. Así es que siéntete más que dichoso y privilegiados. Eso es más que un privilegio. Formas parte de la creación, de la existencia. ¿Qué chingados más quieres? Eso es más que hermoso, hermanitos. Entonces, voy a compartir contigo esto me encanta compartir con ustedes. Es un cuento que encontré muy bonito para hacer para ponerle la cereza al pastel. Mientras tanto, qué chido que estés aquí vibrando al unísono con todos mis hermanitos en esta sintonía, porque somos totalidad y somos unidad. Ok, entonces te voy a compartir este hermoso cuento que, eh, que dice así. El maestro Bai Shang daba una conferencia cada tarde en su monasterio. Los monjes se sentaban en círculo, escuchaban en silencio y luego se retiraban a sus habitaciones cuando la noche caía. Pero una noche, después de que todos se hubieran ido, Baishang notó que un anciano permanecía fuera de la sala de meditación. Estaba de pie, estaba solo, mirando hacia la puerta como si supiera algo. Baishang se acercó. Dígame, señor, ¿a quién busca? El anciano lo miró con ojos tristes y respondió: No soy un señor, no soy en absoluto un ser humano. Soy un zorro salvaje que habita el cuerpo de un hombre. Baishang, aunque sorprendido, mantuvo la calma. ¿Cómo adquiriste esa condición?, le preguntó. El anciano suspiró. Parecía cargar con un peso de muchos siglos. Hace 500 años, le dijo. Yo era el monje prior de este mismo monasterio. Un día, un joven monje se acercó y me preguntó: ¿cuándo un hombre alcanza la iluminación? Si sigue sujeto a la ley de causa y efecto. Y yo con arrogancia le respondí: no, está exento de la ley. El anciano bajó la mirada. Por esa respuesta falsa, mi espíritu fue condenado a vagar durante 500 vidas y he renacido como un zorro salvaje. No puedo morir, no puedo descansar, he recorrido los bosques buscando a alguien que me libere. Maestro, le suplico que tenga piedad y me enseñe la verdad. Baishang lo escuchó en silencio y luego dijo: hazme ahora la misma pregunta que aquel monje te hizo, yo te daré la respuesta. Entonces el anciano alzó la vista y preguntó: Maestro, ¿cuándo un hombre alcanza la iluminación y si cuando la alcanza está sujeto a la ley de causa y efecto? Baishang respondió: la ley de causa y efecto es tan clara como la luz del mediodía. Nunca está exento de ella. Debe seguir atento a todas sus acciones, pasadas y futuras. Y en ese instante el anciano comprendió. Una luz pareció encenderse en sus ojos, cayó de rodillas y se postró ante Baishang. Al fin estoy liberado, exclamó. Maestro, ya que fui monje en otra vida, le pido un favor.
concédame los ritos funerarios que se dan a un monje. Vivo en una cueva detrás de esta montaña. Allí iré a morir. Ban Shang asintió. A la mañana siguiente subió a la montaña y encontró la cueva. En el suelo, envuelto en barro, había un bulto. Lo tocó con su bastón y descubrió el cuerpo de un zorro muerto. Bai Shang lo tomó con respeto, lo llevó al monasterio y le ofreció los ritos funerarios de un monje. Los demás monjes lo miraban extrañados, nunca habían visto enterrar a un zorro con honores, pero Bai Shang guardó silencio. Sabía que aquel zorro, en otra vida, había sido uno de ellos. ¿Qué tal? Ok. Pues bueno, ese es un lindo ejemplo, queridos hermanitos. Y pues ya nos queda de tarea vibrar en armonía, sintonizarnos a esta linda frecuencia. Saludos, Giselita. Comenta Giselita, en este momento hay algo raro en mi casa, mi perro lo ve. Siento que algo está muy pesado. Manifiesta intención genuina de armonía y despide cualquier intento de aproximación de sombra alguna, porque tu vibración es genuina, porque eres conciencia primordial. Y este elemento está queriendo sintonizarte a baja frecuencia y pues no es tu frecuencia. Entonces, ni le des importancia, ni le hagas caso, sonríe y manifiesta pensamientos negativos canalizándolos en actos y rechaza todo eso que no es tuyo, que no es parte de tu esencia, mi querida Giselita, ¿ok? Sonríe, buenos pensamientos, eres luz, eres amor y estás en una vibración, en este caso, una vibración muy, 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 muy alta, porque estás aquí con nosotros y nosotros somos genuinos. De nuestras bocas no se vierte veneno, sino vertimos bendiciones desde lo profundo de nuestro corazón. Así es que recibe estas bendiciones, potencia tu luz, porque eso es lo que eres, y recuérdate como conciencia primordial. Ok, entonces, exacto, también dice mi querido Julio, acaricia tu perro, dale un abrazo a ese pinche gatito bello, a ese perrita hermosa, y vibra en su mirada, observa el brillo de su mirada, y es precisamente la conciencia primordial echándose un ojito a sí misma a través de ti, a través de ustedes, a través de nosotros, hermanitos lindos. Entonces, entregado el paquete, misión cumplida, pero continuará, porque vamos a seguir profundizando, ya no en el compartir como tal, ahora lo vamos a llamar en el recordar precisamente esos colapsos de la onda de la conciencia primordial en cada uno de nosotros, sus elementos, sus utensilios. Ok, entonces pues a toda madre esta transmisión con mi verdadera familia linda, que son todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Sí, Marillí, ya estoy cerrando. De todos modos, sabes que se te aprecia en el corazón. A ti y a todos, mi querido John. Qué chido encontrarte aquí. Giselita, buenas vibras. Sonríele, sonríele, mamacita. Bendiciones, carito preciosa. Siempre me aparece un corazoncito en la cabeza en puntos claves y eres tú, carito. De verdad tienes una vibra bien linda y estos gestos de amabilidad, por supuesto que son ondas expansivas que llegan a vibrar hasta lo profundo del ser, a mi corazón, y mira, dibujan una sonrisa en el rostro del repositorio, pero sobre todo en supraconciencia donde estamos tú, yo y todos mis queridos hermanitos. Así es que Queden continuará, vamos a complementar transmisiones y hay mucha tela de dónde cortar, querida familia. Está bien chingón todo esto. Si eres la supraconciencia y estás experimentando esta fase dimensional,
pásatela chingón, de eso se trata. Y yo me la paso muy bien contigo, contigo y contigo, hermanito y hermanita. Descansen, prepárense unas palomitas, pónganse una peliculita bien chingona, disfruten. Hay una película ochentera o noventera que se llama Quisiera ser grande, te la recomiendo mucho. Es con Tom Hanks, independientemente del desmadre que se traen ahora, pero en el aspecto escenográfico, teatral, actoral y lo que tú quieras, es una película light, bonita, super light, pero se capta la inocencia de cuando somos niños. Y me pregunto, ¿por qué chingados nos oscurecemos, nos dejamos oscurecer, encochambrar, si esa esencia que proyectamos de niño la podemos traer hasta cualquier momento? Hola Gigi, preciosa. ¿A poco no está bien chingona? Me encanta, me encanta, me encanta cuando lleva a la chava a brincar en el departamento que la jala así la otra con su vestido bien chistoso. Y pues esa es la naturaleza de los niños. Por eso se me hace un chingón ahí Tom Hanks en ese desempeño actoral, porque de verdad que así somos. Entonces no perdamos esa inocencia que nos caracteriza, hermanitos lindos. Somos y seguiremos siendo conciencia primordial. Entonces vamos a eliminar esa chingada importancia personal, ese cochambre, esas filtraciones, esos modelados estructurales psicológicos que están rependejos. Vamos a vibrar en genuina armonía y en amor, en amor, en amor genuino. Gracias, Adris linda, a todos mis hermanitos, bendiciones, luz en sus caminos, seguridad en sus decisiones y contundencia para vibrar sí o sí en armonía. Nos sintonizamos, misma hora, mismo canal. Bendiciones, hermanitos lindos, luz para todos. Chao, chao.